Ok, entonces comencemos con la revisión o aclaración de dudas de problemas propuestos. Entonces, para el ejercicio número 1, ¿tienen preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas de ese ejercicio? No hay dudas en ese. Listo, ok. No tuvieron dificultad ahí en la solución. Entonces rápidamente, ¿qué era lo que teníamos que hacer ahí? Entonces, diagrama de cuerpo libre del punto A. Entonces acá nosotros teníamos la tensión del cable DC, la tensión del cable DA, la tensión del cable DB y el peso del balde de 20 libras. Expresábamos vectorialmente las fuerzas. Entonces la tensión del cable DB, su magnitud, por el vector unitario de posición DA. Expresábamos la tensión del cable DA, la magnitud de DA por el vector unitario de posición DA y la tensión vectorial del vector unitario DC, que es su magnitud, la tensión de DC por el vector unitario de posición DC. Esto aquí es B. Pues recordando que el vector unitario es el vector posición, inicio, final, sobre la magnitud de ese vector. Y la magnitud inicio, final es la raíz del X final menos el X inicial al cuadrado más el Y final menos el Y inicial al cuadrado más el Z final menos el Z inicial al cuadrado.
z final menos z inicial al cuadrado, y a toda esa expresión le hallamos la raíz cuadrada. Y luego sacamos ecuaciones de equilibrio estático. Ecuaciones de equilibrio estático. Entonces tomamos toda la sumatoria de los fx y para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. La sumatoria de los fy y... Ahora, buenos días, una pregunta. Sí. ¿Es necesario hacer para el vector unitario final menos inicial? Es que yo vi un video y solamente ponían las coordenadas del vector, de tanto en x, y, z, y le sacaban la raíz. Porque seguramente inician en 0 todas. Seguramente el punto de referencia es 0. Pero si el punto de referencia, Okay. pero si el punto de referencia no es 0, como en este caso, que el punto de referencia es d, toca hallar las diferencias relativas de las coordenadas. Okay. Y sumatoria de fuerzas en z, los k, igual a 0, y de acá nos van a salir un número de incógnitas igual al número de ecuaciones, que son 3, y resolvemos. Por sustitución, por eliminación o por Gauss-Jordan. ¿Listo? Listo. En el punto número 2, ¿qué dudas tiene? Punto número 2, ¿dudas, preguntas? Esto es acá hacia abajo. ¿Dudas, preguntas acá? O sea, igual lo mismo. Diagrama de cuerpo libre del punto O. Entonces aquí tendremos la fuerza OB. Aquí tendremos, atención, la fuerza OA, y aquí tendremos la fuerza OC. Entonces tendremos el peso de la caja, que va a ser igual a la masa por la gravedad. Acá tendremos que la caja tiene una masa de 20 kilogramos. Utilicemos gravedad de 9.81 metros sobre segundos.
kilogramos metro segundo cuadrado es newton. Y esto nos da, si alguno me regala ese valor, por favor. (196.2). Esto va a ser K. Y como va hacia abajo, esto es negativo, componente K. La fuerza OA vector, entonces esta fuerza OA va en la dirección negativa del eje Y, entonces solamente tiene componente negativo la magnitud de FOA multiplicado por el vector J, va en la dirección Y. La fuerza OB vector, entonces va en la dirección negativa del eje X, entonces esto va a tener menos la fuerza OB, su magnitud, esta va en la dirección Y, a lo largo del eje. Y la fuerza OC vector, entonces esa fuerza OC va a ser igual su magnitud FOC multiplicado por el vector posición, que para ese caso se inicia en 0, entonces siempre va a ser el final menos 0, entonces ese va a ser, voy a escribirlo una vez, el vector posición en X. ¿Cuánto tiene en X? Listo, en X tiene 0. Gracias. Final menos inicial. En Y, ¿cuánto tiene? ¿Cero? En Y. Sí, señor. En Y tiene 0. Ok, listo. J. ¿Y en K cuánto tiene? 12. Acá tiene 12. 12K. Pareciera que a ese punto le hiciera falta una coordenada X, ¿no? Esta de aquí. Pareciera que le hace falta una coordenada X. Menos 12K, ¿por qué menos 12K? ¿En X no serían los 6 metros? ¿Cómo? ¿En X no serían los 6 metros la coordenada? metros. Espera, borro esto. Para ese punto, para OC. Sí, espera un momentico y borro esto acá para ver bien la figura. Sí, 6, aquí está, aquí lo proyecto. Punto C. Ah, sí, el punto C tiene 3 puntos. Es que está como mal dibujado, mire. El punto C tiene la proyección de mi punto C.
es este punto para X, para Y, este punto para X, este punto para Y y este punto para Z. Gracias, Verónica. Entonces tendríamos ahí para la fuerza OC, vector, la fuerza OC, vector. Entonces aquí tendremos la magnitud de OC multiplicado por el vector unitario. Entonces, como el origen es 0, todo va a ser el final menos el inicial, que es 0. Entonces en X tendremos 6i, en J tendremos 4 y en K tendremos 12K. Y eso dividido sobre la magnitud. Que es 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Listo? 14. Entonces este será nuestra fuerza OC expresada vectorial. Profe, ¿Sí? profe, una pregunta. Si están desde el punto C, X no sería negativo. ¿Cómo? O sea, es que está en el plano, en el punto, en el lado negativo. No, X No sé si me hago entender. X es positivo hacia afuera, regla de la mano derecha. ¿Cuánto es ese X? Ah, ok. 6. Listo. Ok, profe, gracias. Entonces esto iría multiplicado por mi vector unitario, que es 6 sobre 14. 6 sobre 14 en I. Menos 4 sobre 14 en J, más 12 sobre 14 en K. Voy a volver a escribir los otros. El de peso, el vector peso era de menos 192, 190 y... ¿cuánto va? 196.2, 196.2K. El de OC, entonces la fuerza de OC, esta fuerza OC es negativa para la componente Y, entonces esta era menos FOC multiplicado por J. Y el de la fuerza OB, este es negativo en la dirección X. Entonces este es menos FOB, su magnitud, FOB por el vector unitario I. Listo, ya los tenemos todos. Entonces repetimos lo mismo, sumatoria de los que tengan en I, y para que esté en equilibrio igual a 0, sumatoria de los que tengan en Y, y para que esté en equilibrio igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Z, en K, para que estén en equilibrio igual a 0. Esto acá es I.
Entonces los que tienen I son FOC, 6 sobre 14 FOC, entonces este tiene I, 6 sobre 14 FOC, ¿cuál otro tiene I? Este tiene I, no, este tiene I, este tiene I, solamente esos dos tienen I, los igualamos a 0. Los que tienen J, los que tienen J, entonces J tiene menos 4 sobre 14. Sí, señor. Ahí, ¿por qué es F o C, o sea, negativo? ¿No sería LEA? F o A. Ah, este es FOA. Listo. Gracias. FOA es este. Gracias. Entonces los que tienen J, menos 4 sobre 14 FOC, menos FOA, y no más, solamente esos dos. Profe, Señor. ese 4 sobre 14 es positivo. ¿Este? Gracias. Ahí está, 4 sobre 14. Listo. Y por último los que tienen K, los que tienen K, entonces tiene 12 sobre 14 FOC menos 192.6. ¿Y qué otro tiene K? Solamente esos dos nomás. ¿Listo? Entonces aquí obtenemos 3 ecuaciones tres incógnitas entonces solucionamos por sustitución, por eliminación o por Gauss, aunque Gauss es un sistema de eliminación de ecuaciones. Entonces hallamos las fuerzas, y cuando hallamos las fuerzas, ¿cuáles tienen resorte? Las que tienen resorte son la fuerza OA, entonces su fuerza debe ser igual a K multiplicado por el alargamiento. Y la otra que tiene resorte es la fuerza OE, igual al K que tiene el resorte OE por el alargamiento de OP. Entonces, acá está la rigidez. Para los dos resortes, es 300 newtons sobre metro. Y dice que determinar el estiramiento para mantener la caja en la posición de equilibrio. Cada resorte tiene una longitud sin estirar, de 2 metros. Y su rigidez es de 300 newtons sobre metro. Entonces nosotros calculamos pues con la fuerza, entonces el alargamiento de OA
pues va a ser la fuerza que calculé solucionando las ecuaciones de equilibrio estático, el valor que me haya dado OA. Este OA lo obtenemos cuando solucionamos las ecuaciones de equilibrio estático, dividido sobre la rigidez del resorte, y esa rigidez del resorte es 300 newtons sobre metros. Entonces acá nos va a dar el valor, en metros. Entonces por un metro, que tiene 1000 milímetros. Y repetimos ese mismo procedimiento para determinar el alargamiento del otro cable, el alargamiento del cable OP. ¿Preguntas ahí de ese? Preguntas ahí de ese. Es que acá el punto C pareciera que estuviese dibujado hacia atrás, por eso genera confusión. ¿Preguntas? No, no se puede pasar a milímetros, simplemente pues lo queda en metros y ya. Lo importante es que todas las unidades estén congruentes. Lo importante es que pues si la rigidez está en kilonewton, en newton sobre metros, la fuerza debe estar en newton. Lo que interesa es que las unidades sean congruentes. Ojo aquí en esto. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Profe, del tercero, o sea, del siguiente ejercicio, podemos revisar las coordenadas, que yo intenté hacer el ejercicio, pero no me da el resultado. Entonces creo que la estoy embarrando, es en cómo determinar las coordenadas de cada vector. Listo. Entonces, acá tenemos nuestro punto cero, el origen. Entonces, digamos, el origen tiene cero en todo. Ok. El punto A. Entonces, mi punto A tiene coordenadas en X de menos 1.5. Está hacia atrás. ¿Sí? Menos 1.5. Sí, profe, menos 1.5, ¿por qué? Porque mira dónde están coincidiendo acá el X y el Y. ¿Ese no es el punto B? El Z. El ¿Cuál? punto B es el que tiene 1.5 hacia atrás, ¿no? Espera un momentico, ¿cuál estoy revisando acá? El punto A. La acá solamente arriba. tiene 6. Listo. Sí. Mi punto A. Mi punto A. Está exactamente, es 0. Que es... Mi punto A tiene 0, 0 y 6. Cero, 0 y 6. El punto B, el que estaba viendo. Entonces, mi punto B tiene menos 1, 5, menos 2 y 0. Menos 2 y 0. El punto C, hay punto C, listo, sí. Mi punto C. Entonces, mi punto C tiene el 0, ¿dónde está? Aquí. Entonces, en X tiene 2. En X tiene 2. En X tiene 2. En Y tiene menos 3. Y en Z tiene 0. Y el punto D tiene
X no tiene nada, en X tiene 0, en Y tiene 2.5 y en Z tiene 0. Entonces reviso origen 0, 0, el punto A tiene 0, 0 y 6. 6 positivo. Profe, entonces en este ejercicio sí es como tú me decías, que no es necesario hacer X final menos X inicial, porque ya el Sí. origen es 0, 0, 0. Porque el origen es 0, así es. El punto B tiene en X hacia atrás menos 1, 5, menos 2 y 0. El punto C tiene 2, menos 3 y 0. Y el punto D que tiene 0, 2.5 y 0. ¿Preguntas? ¿Ahí quién tiene? Entonces, este diagrama de cuerpo libre, pues ahí lo muestra claramente. Hacia arriba hay 8.800 newton. Entonces, acá hacia arriba, F tiene 800 newton. Este cable tiene la tensión a 0. Este cable está aquí. Este cable acá tiene la tensión AD, y este otro cable que tiene la tensión AB. ¿Listo? Entonces, para estos 800 tendremos esta fuerza, que tiene 800 en J. Listo. Sale esta. El punto de origen no sería A. Sí, es donde concurren todas las fuerzas, pero las coordenadas son distintas, porque mi punto de referencia es 0,0,0. O sea, las coordenadas que tiene A no son 0,0,0. Las coordenadas que tiene A es 0,0,6. El origen del sistema de coordenadas es este que está acá, este punto que está aquí. Entonces vamos a escribirla acá. Acá tendremos la tensión de AC. Vuelvo y repito, mi origen de las coordenadas es este punto que está aquí. Lo voy a poner en otro color.
Mi origen de coordenadas es este punto que está aquí. Mi origen de coordenada no es el punto A. El punto A es donde concurren todas las fuerzas. Gracias. K positivo. ¿Ok? Entonces escribámoslas. Entonces la tensión de AC, vector. Entonces esta es TAC. Como su punto de origen es 0, entonces esta solamente tiene 6 en K. Positivo. Sobre su magnitud, que es 6. Perdón, AC, ¿cuál estoy viendo? Este es AC, AC, no AC. AC. Inicia en A y termina en C. No. Profe, ¿te hace solamente 6? No, porque AC. La borro y la escribo donde quepa más. Mejor acá. Escribirla acá, TAC. Entonces, TAC, entonces es la magnitud de TAC multiplicado por, entonces, en X finaliza en C, inicia en A, aquí tengo el I, en J finaliza en -3, inicia en A, que es 0, aquí tengo K, J, perdón. Estás haciendo ahí, uno no es necesario hacerlo, por lo que el origen es en 0, 0, ¿no? Pero no todas inician Igual en ahí 0, 0. queda... O sea, mi origen no es A. Mi origen de la fuerza no es A. El origen es 0,0,0, o las coordenadas. Sí, o las coordenadas no es. Es distinto que el punto A estuviera acá. Entonces, como no está acá, debo hacer la diferencia de las coordenadas de cada uno de los puntos. Esto es J. Y el otro finaliza en C, que es 0, inicia en K, que es 6, -6, dividido sobre la magnitud de no sé cómo es. Entonces TAC inicia en A y finaliza en C. Entonces, para X finaliza en 2, inicia en 0. Para J finaliza en -3, inicia en 0. Y para K
finaliza en 0, inicia en 6. La magnitud de esto es 7. Entonces, de aquí nos va a salir 2 séptimos de TAC menos 3 séptimos de TAC menos 6 séptimos de TAC. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Listo. Entonces TAB. TAB. Profe, yo tengo dudas en el despeje, no es claro. ¿Qué no es claro ahí? Acá que no es claro, Felipe. ¿En cuál despeje? Yo, profe, lo que pasa es que a mí me quedan 3 ecuaciones, pero una tiene 2 incógnitas y 2 quedan con 3 incógnitas. Entonces lo que yo hice fue hacer eliminación en las de 3 incógnitas para que me quedaran 2 de 2 incógnitas y a la final no me da lo que le da a sumarse en la solución. Listo. Revisemos entonces una solución completa. Entonces acá en TAB voy a escribirlas en otra hoja ahorita que las terminemos todas. Entonces acá tenemos para TAB, entonces para TAB tenemos magnitud de TAB. Entonces AB finaliza en B menos 1.5, inicia en A 0. Acá tenemos I. En J estamos en B, finaliza en menos 2, inicia en 0, esto es J. Y en K, el B finaliza en 0, inicia en 6, esto es K. ¿Y la magnitud de este cuánto es? 6.5. Gracias. Ok. Entonces reviso. En X finaliza en menos 1.5. Estoy en B. Ok. Finaliza en menos 1.5. Inicia en 0. Finaliza en 2, inicia en 0, finaliza en 0, menos 6. El K no queda positivo. Cero menos 6 es menos 6. Final menos inicial. Entonces, el B. ¿El B en qué finaliza? Finaliza en 0. ¿Y en qué inicia? Inicia en 6. María José. ¿En dónde inicia? Inicia en A. ¿Dónde finaliza? Finaliza en B. Entonces, mi K finaliza en 0. Inicia en 6. ¿Sí es claro, María José Cardona? Mi punto inicial es A, mi punto final es B. Entonces, final en K es 0. Inicial es 6. Ok. Entonces, el TAD es el que nos hace falta. Voy a anotarlo por acá. Entonces, TAD
TA de vector, entonces TA de vector tendremos su magnitud, la magnitud de AD multiplicada por, entonces en X finaliza en D, 0, inicia en A, 0. Y en J finaliza en 2.5, inicia en 0, J. Y en K finaliza en 0, inicia en 6. La magnitud de esto es 6.5. 6.5. Ok. Entonces, hagamos esto en una hoja en blanco para no tener tanta cosa. Listo, entonces miremos la sumatoria de los fx y igual a 0. Vamos a buscarlos. Entonces, en los y tenemos menos 1,5 sobre 6,5 TAB. Menos 1.5 sobre 6.5 TAB. Voy a ir sacándolo, entonces menos 1,5 sobre 6,5 TAB. En C tenemos 2 séptimos de TAC positivo, más 2 séptimos de TAC. Este acá salió. Por acá Y 6. tenemos 0 en AD. Sí. Ok, listo. Esto debe ser igual a 0. En los J, sumatoria de FY J igual a 0. Llamemos a esta ecuación nuestra ecuación número 1. En J tenemos los AB, menos 2 sobre 6 quintos TAB. Entonces, menos 2 sobre menos 2 sobre 6.5, menos 2 sobre 6,5 Menos 3 séptimos TAB, en TAB. Sí, menos 3 séptimos, sí, en TAC. 3 séptimos en TAC. Revisándolo acá. Entonces, TAC, 3 séptimos, lo elimino acá, ya lo pasé. Este ya lo pasé. Y por acá tenemos 2.5. más 2.5 TAB. Más 2.5 TAD sobre 6.5. Sobre 6.
igual a 0. Esta va a ser mi ecuación número 2. Y en los zetas tenemos sumatoria de fuerzas en z igual a 0, zk. Igual a 0. Entonces ahí tenemos menos 6 sobre 6.6 TAB. Menos 6 sobre 6.6 punto 5. 6.5 TAB. Menos 6 sobre 6.5. En el C tenemos menos 6 sobre 7 TAC. Menos 6 séptimos TAC. Y menos 6 sobre 6.5. TAC. No, en el otro, en el de TAC está mal. TAC menos 6 sobre 7. Estamos en K. 6.5. Menos 6 sobre 7 TAC. Y el último es... no tiene nada, ¿no? O es este que tiene... No, 0. En PAD 0. 6, menos 6 sobre 6.5. ¿Sí? Este es el AD, menos 6. Esto no es 0, esto es 6. Entonces el AD, entonces, finaliza en 0, inicia en 6. Menos 6 sobre 6.5. Menos 6 sobre 6.5. 6.5 TAD. Profe, una vez se pasa No, profe. el 800 al otro lado, que sería Sí. menos 800, ¿no? Sí, entonces coloquémoslo acá una vez. Espera que voy mirando los que, entonces este ya salió también. Y el otro que me falta es más 800. Igual a 0. Profe, ¿y por qué pone menos 6 sobre 6.5 TAD? Si luego 6 menos 6 no es 0. No, porque es 0, menos 6. Revisemos. Porque D termina en 0. Revisemos la coordenada del punto D y del punto Ah, A. 0, sí. Entonces, finaliza en 0, inicia en 6, menos 6. Listo. Menos 800. Menos 800. Más 800 igual a 0. Esto está sumando, pasa para acá a restar. Listo, ecuación 3. Entonces voy a comparar mi ecuación número 2 con mi ecuación número 3 para obtener una ecuación cuarta que tenga TAB y TAC. Entonces significa que debo eliminar
significa que debo eliminar TAD para obtener una cuarta ecuación que tenga TAB y TAC. Entonces, comparo 2 y 3. Entonces, para poder eliminar TAD, entonces este número lo tengo que multiplicar por 6 más este número por 2.5. Entonces tengo que mi ecuación número 2 la voy a multiplicar por 6 positivo más mi ecuación número 3 que la voy a multiplicar por 2.5. Ok, entonces menos 2 sobre 6.5 por TAB. Entonces, ¿alguno que me dé el valor de una vez? Bueno, voy a ponerlos aquí. Entonces, menos 2 sobre 6.5. Y esto lo estoy multiplicando por 6. TAB. Entonces, el primer término lo multipliqué por 6. Menos 24 sobre 13, listo, ok. El segundo término tengo menos 3 medios multiplicado por 6 multiplicado por TAC. Segundo término. Tercer término más 2 sobre 5 TAD. Profe, no es 3 medios, sino 3 séptimos de TAC. Gracias. Tres séptimos. El último es 2,5 TAD sobre 6,5. Esto multiplicado por 6. Y el último término es 0. Entonces, tomé toda esta ecuación de acá y la multipliqué por 6. Ahora, mi ecuación 3 la va a multiplicar por 2.5. Ecuación 3. Entonces aquí tengo, ahora más, entonces esto es más, entonces aquí tengo más, en esta tengo menos 6 sobre entonces aquí tengo menos 6 sobre 6.5 por, este lo estoy multiplicando por 2.5 y aquí está TAB. Listo. La que sigue tiene menos 6 séptimos de TAC menos 6 séptimos lo estoy multiplicando por 2.5 y esto tiene TAC. El otro término tiene menos 6 sobre 6,5 esto lo estoy multiplicando por 2.5 y esto tiene TAD y acá tengo menos 800
que lo estoy multiplicando por 2.5. Sumo las dos ecuaciones. Entonces, menos 2 sobre 2.5 por 6, menos 2 por 2.5 sobre 6.5. ¿Cuánto da ese valor? El primero, 30 sobre 13. Entonces de acá me va a quedar menos Sí. 30 sobre 13. Menos 2 por 6 sobre 6.5. Sí, profe, 30 sobre 13. Ok. Menos 30 sobre 13. 30 sobre 13 TAB. Ok. De acá, ¿cuánto me va a quedar? Menos 3 séptimos por 6. Menos 6 por 2.5 sobre 7. Menos 15 sobre 7, profe. Menos 15 séptimos TAC. Y el otro también otra vez menos 30 sobre 13. Este más 2,5 por 6 sobre 6,5 menos 6 por 2.5 sobre 6,5 Y otra vez queda menos 30 sobre 13. más 2.5 por TAD por 6 No creo porque uno es positivo y el otro menos 6 por 2.5 sobre 6.5. Menos 54 sobre 13. sí, a 0. El primero me da 54 sobre 13. El primero. Revisen este primer valor, si da 54 sobre 13 o si da 30 sobre 13. Aquí yo tengo 6 por 12 es menos 12. Y aquí yo tengo 2.5 por 6, ¿cuánto es? 12.30. No sé, ahí tengamos cuidado para que los valores me den bien. ¿Qué colocamos? ¿30 sobre 13 o 54 sobre 13? Profe, estamos multiplicando menos 6 sobre 6.5 por 2.5. ¿Cierto? Sí. Queda Menos 30 6, sobre 13. menos 6 por 2.5 sobre 6.5. Sí. Da 30, 13. No sé. Revisen. John, 54 sobre 13. No sé, ahí no sé. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con 30 sobre 13 o con 54 sobre 13? Profe, lo que pasa es que da 54 sobre 13 si se hace la resta entre menos 2 sobre 0.5 por 6 y menos 6 sobre 6.5 por 2.5. Entonces, por eso nos está dando 54 sobre 13. La muchacha que le da pues 30 sobre 13 solo está haciendo la multiplicación entre menos 6 sobre 6.5 por 2.5. Por eso es que a ella le da diferente. Pero yo reviso una cosita. 6 por 2 entre 6.5 más 2.5 por 6 entre 6.5. 4.15. 54 entre 13.
54 entre 13 es el valor. Revisas por favor este valor que no es 30 sobre 13. 54 sobre 13. Revísalo por favor. Sí, profe, ya lo revisé. Ok, 54 sobre 13. La suma de estos dos me da 0. Y esto es igual. Profe, y el de TAC es menos 33 sobre 7. Ok, listo. O sea, ahí mucho cuidado porque si nos cambian valores acá nos va a cambiar el resultado, ¿listo? Entonces esperen, lo reviso. 6 por 3 sobre 7. Más 6 por 2.5 sobre 7. 5.57. Seis por 3 sobre 7. Más 2.5 por 6 entre 7. 4.71. Igual a menos 2. 33 entre 7. Ok. Este valor aquí está mal también. Esto es 33 sobre 7. Sí, primo. Y 800 por 2.5 menos 2000. Ok. Sí, señor. Ecuación 4. Listo. Entonces yo ahora voy a comparar mi ecuación número 1 con mi ecuación número 4. Voy a abrir otra pestaña acá. Entonces, acá puedo despejar TAC. Esto que está restando acá, lo paso acá a sumar. O sea que TAC me va a quedar a 1.5 sobre 6.5 TAB por 7 medios. Entonces aquí tengo, de la ecuación 1. De la ecuación 1, vamos a despejar TAC. Entonces acá nos va a quedar que TAC va a ser igual 1 sobre 6.5 TAB. Uno coma 5 sobre 6,5 TAB. Uno 5 sobre 6,5 TAB por 7 medios. Listo. Entonces, esto está restando, pasa a este lado acá. Entonces me va a quedar TAC igual 1,5 sobre 6,5 TAB por 7 medios.
1 sobre 6,5 TAB por 7 medios. Listo. Punto 807. Ok. 0.807 TAB. Ahora, reemplazamos TAC en la ecuación 2, en la ecuación 4. Mi ecuación 4 tiene menos 54 sobre 13 menos 54 sobre 13 TAB menos 33 sobre 7 TAC, pero TAC es Menos 2000. punto 807 TAB menos 33 séptimos por TAC, pero TAC es 0.807 TAB y eso es igual a menos 2000. Entonces la suma de este lado, ¿cuánto me da? No sé, este lado me da menos 3.8. Ok. 3.8 de este lado me da 3.8 TAB igual a A mí me da menos 7.16. menos 7.16. Ajá. Ok, menos 7.16. O sea, menos 7.16 TAB. Entonces acá nos queda que TAB es $2000 entre 7.16. Menos 54 sobre 13 menos 33 sobre 7 por 0.807 es 7.16 o 7.95. Esta operación de acá, ¿cuánto nos da? Profe, no es 7.16, sino 7,98. Qué pena. 7.96. 96, sí. Ok, listo. Y el total sí es 25,13. 7.96. Entonces, esto es 2000 newton sobre 7.96.
251. ¿Cuánto? 251.26. Entonces TAB 251.26 Newton. Entonces reemplazamos TAB en esta ecuación de acá. Entonces acá nos va a quedar que TAC va a ser igual a 202.77 .807 por TAB, que nos dio 251.26 Newton. Entonces TAB es 202.77 Newton. Okay. Entonces acá tenemos TAC, TAB, y nos hace falta la TAD, ¿sí? Es la que nos hace falta. Entonces reemplazamos en la ecuación 2 o en la ecuación 3. 2 o 3. TAD. Voy a hacer las otras. Voy a borrar acá. Voy a borrar esto que ya no necesitamos. Ok, entonces ahora vamos a reemplazar los valores. Entonces reemplazamos valores de reemplazamos los valores de TAB y de TAC en la ecuación 2. Despejamos acá, nos va a quedar entonces TAD va a ser igual, TAD va a ser igual a 2 sobre 6.5 TAB más 3 medios de TAC, y todo esto está multiplicado por 6.5 sobre
6.5 sobre 2.5. Entonces reviso menos 2 sobre 6.5 TAB, 3 séptimos, no es 3 medios, esto es 3 séptimos. TAD me da Entonces, TAD me da 987.91. listo, entonces 2 sobre 6.5 multiplicado por TAB, 207.7 TAB. ¿Cuánto es TAB? Esto es TAC. ¿Este cuál es? Me perdí. TAB. ¿Cuánto? ¿Cuánto era TAB? 202.77. No, TAB debe ser este. TAB 251. Es que esto es TAC. Ah, sí, está al contrario. Sí. TAC. Listo. Entonces, 251 y 202. 2 sobre 6.5 por TAB. 251.26. 251.26 más 3 séptimos por Punto 26, profe. 3 séptimos TAC era ¿cuánto? 202.76. 202,77. Multiplicado por 6,5 sobre 2.5. Esto es 426.95. listo. Y esa es la solución. Preguntas, dudas. Hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Entonces aquí están 203 FAC, 251 FAB y 427. Esta está como mal, ¿no? FAB, ¿cuánto nos daba?
FAB. TAC nos daba 202.77 Ah, sí, esta está bien. Esta está bien. y el otro 251.26. Listo, ok. Bueno, preguntas, dudas. ¿Hasta ahí quién tiene? Preguntas, dudas. Ok. John, la diapositiva de TAB. Listo. ¿Dudas de este ejercicio? ¿Dudas de este ejercicio? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, miren qué pasa. Entonces, en este diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a tener el peso de la lámpara. Peso de la lámpara, que será los 15 kilogramos por 9,81. ¿Listo? Entonces, este es un cable. Entonces, este cable tiene la fuerza AB. Fuerza AB. Este otro cable tiene la fuerza F, ese es FAC. Entonces fíjense qué está pasando acá. ¿Qué está pasando acá en esto? Entonces esta fuerza va a ser a compresión, para que pueda haber equilibrio. Esta fuerza va a ser una fuerza F, esta es OC. FOC, listo. ¿Y la razón cuál es? La razón es que hasta el momento nosotros no tenemos ninguna fuerza, o sea, aquí tenemos una fuerza hacia abajo, entonces nos hace falta que la fuerza FOC contrarreste con una componente de fuerza hacia arriba. ¿Listo? Aquí de esta, preguntas. ¿Preguntas aquí en este? Entonces la lógica me está diciendo que si, Lo único que si FAC tiene fuerza hacia abajo y el peso tiene fuerza hacia abajo y FAC también tiene fuerza hacia abajo, o todas las componentes de esa fuerza son negativas, me debe contrarrestar una hacia arriba. Entonces hacia arriba es que FOC trabaje a compresión, o sea que llegue al nodo A. Listo. Uno que tenga
Dice ahí. O el 8. ¿El 8 cuál es? Profe, una pregunta. Sí. O sea que es que en ese no entendí muy bien. O sea que las fuerzas como que se contradicen. Deben ir en sentido contrario para poder equilibrar, ¿no? Entonces, si revisas la fuerza FAB, tiene componente I, J y K. Y la de K es negativa. Si revisas la fuerza FAC, tiene componente I, J y K. Entonces, si tú revisas esta fuerza, por eso le decían, revisen los ejercicios para que ustedes se den cuenta qué sucede. Entonces, revisen FAB. Entonces, FAB, el mismo procedimiento que siempre hemos hecho, va a tener componente I, J y K. FAC va a tener componente I, J y K. El peso solamente tiene componente K. Entonces el peso va a tener componente negativa, FAC va a tener componente negativa y FAB va a tener componente negativa. Pero ahí los componentes son 0, ¿no? ¿Cuál? En K de FAB y FAC. Ya lo miro si son ceros o no. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas son menos. Para que esté en equilibrio debe haber una más. ¿Y cuál es la de más? Entonces FAC debe tener una componente más K para que pueda haber equilibrio. Aquí menos y aquí más. Entonces, si yo coloco mi fuerza AC hacia abajo, no va a haber equilibrio, porque todas van a ser menos. La chica que preguntaba, ¿sí le quedó claro? O sea que sería la FAC la negativa. O sea que FOC es positiva. La negativa no, la de compresión. Sí, sí. O O sea, sea, la FOC. si todas trabajan a tensión, debe haber una que contrarreste esas fuerzas. La de OC es la que coloco a compresión, porque esta cuando está así, esta cuando está así, pues va a tener una componente que va hacia arriba, una componente K que va a ir hacia arriba, y las otras van hacia abajo. Y entonces, fíjate que las componentes J, todas van hacia la derecha. Entonces, esta va a tener hacia la derecha, esta va a tener hacia la derecha. Entonces, la componente J debe tener sentido contrario. Listo, profe. Ya. ¿Listo? Ok. Listo, gracias, profe. Con gusto. Entonces, las que toman un P límite, por ejemplo, aquí en los cables AC y AB pueden soportar una tensión máxima de 500. Yo saco mis ecuaciones de equilibrio estático normalito. Entonces me da, pues para este caso, este elemento debe trabajar a compresión. Sí, este elemento debe trabajar a compresión. Entonces, en esas ecuaciones que yo tengo normalito, entonces yo primero evalúo la tensión en un cable con el máximo de 500. Entonces tendré la tensión del otro. Y el otro no me puede dar más de 500. Si me da más de 500, entonces porque ese cable no es el que trabaja con la máxima fuerza, sino es el otro. Entonces vengo y evalúo para el otro. O sea, aquí en este caso, el cable que alcanzó
en este caso el cable que alcanzó las 500 fue el cable, ¿cuál cable me hace falta aquí? AB, aquí está. Profe, o sea que yo saco las ecuaciones de equilibrio y Normalito. igualo a 500 newton o a Normalito. 300, ¿lo igualo? O sea, lo saco normalito, ¿sí? Lo saco normalito. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? El ejercicio dice que el poste puede soportar una compresión máxima de 300 newton. Entonces yo comienzo a evaluar, ¿sí? Comienzo a evaluar. Entonces evalúo. Primero evalúo. Entonces tengo una ecuación donde tengo 1, 2, 3 incógnitas. 3 incógnitas. Comienzo a evaluar. Entonces digo, la incógnita que tiene AB, le coloco su valor máximo, 500, y hallo AC y hallo W. Evalúo. En donde está AC, yo le coloco el valor máximo, 500. Entonces obtengo la del otro cable y obtengo el peso. Evalúo la otra, la del bloque. Entonces cuando a este elemento le coloco su capacidad de 300, bueno, su valor máximo lo puedo colocar de una vez, ¿sí? Porque acá me está diciendo cuánto soporta esto. Entonces cuando yo hago esta operación de colocar 300 y 500 en alguno de los cables, 300 y 500 en alguno de los cables, yo puedo hallar W y la tensión del otro cable. Si me da más de 500, entonces ese no es el cable que trabaja con 500, entonces evalúo el otro. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente obtengo mis ecuaciones normales, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener un W vector. Yo voy a tener acá la tensión del cable AB vector, la tensión del cable AC vector, la compresión del elemento AO vector. Entonces todos tienen I, J y K. Todos tienen. Esto tendrá I, J, K. Para este caso solo tiene K. Esto tendrá I, J, K. Esto tendrá aquí I, J, K, y esto tendrá aquí I, J, K. Tomo todos los I. Entonces hago suma F, X, Y igual a 0. Suma F, Y, J igual a 0. Suma F, Z, K igual a 0. Entonces acá me quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, en la primera nos quedará algo de TAB, más o menos, no sé lo que más o menos. Aquí me quedará más o menos algo que tenga TAC, si lo tiene, más o menos algo que tenga CAO, y esto debe ser igual a 0. Pregunta de esta parte aquí, de esta parte acá, ¿quién tiene? Pregunta de esta parte aquí. ¿Sí? Una pregunta, bueno, yo ya tengo aquí mis vectores, ya tengo todo, tengo mi TAB, mi TAC y mi CAO. ¿Ese parte es donde yo tengo que igualar ese valor, ese de 500 newton? Sí, claro.
Entonces vengo en la segunda, vengo con los J, entonces con los J tengo más o menos TAB, no estoy dando valores, más o menos TAC, no estoy dando valores, más o menos CAO igual a 0. Ahora con mis K, entonces con mis K tengo más o menos TAB, más o menos TAC, más o menos CAO igual a W. Esto estará multiplicado por un valor X, Y o Z, no sé, aquí irá un valor A, aquí irá un valor B, aquí irá un valor C, aquí irá un valor D, aquí irá un valor E, aquí irá un valor F, aquí irá un valor G, aquí irá un valor H, aquí irá un valor J. Bueno, cuando le coloco valores a eso, ¿listo? Entonces, ahora digo, bueno, entonces yo digo, voy a ensayar primero con el cable, voy a ensayar con el cable AB. Entonces, de esta ecuación, aquí yo reemplazo 500. Bueno, supongo que este cable sea el que me alcance 500. Supongo que este cable sea el que me alcance 500. Supongo que este cable sea el que me alcance 500. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Acá en esta ecuación, yo despejo, reemplazo en esta, ¿sí? Luego reemplazo en esta y hallo el valor del peso y del cable y hallo el valor cuando reemplacé 500 aquí. Entonces, acá yo puedo hallar el peso y puedo hallar TAC y CAO. Si TAC me dio mayor que 500, entonces no está cumpliendo. ¿Listo? Cuando ya vengo y reemplazo en cada ecuación esto, entonces me van a quedar 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? TAC, CAO y W. Soluciona estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces voy a tener el valor de TAC, de CAO y de W. Entonces, si mi valor de TAC me da mayor de 500, no me cumple. O si el valor de TAC me da menor de 500, pero el valor de CAO me da mayor de 300, no me está cumpliendo. Supuesto, no me cumplió este. Entonces ahora vengo y tomo a los TAC son a los que les voy a colocar el valor máximo de 500. Entonces le coloco mi valor máximo de 500. Entonces, ahora los 500 se los voy a colocar es a los TAC. Entonces a mis TAC yo les coloco 500. Entonces cuando le coloqué 500 a cada una de estas ecuaciones, me quedan como incógnitas TAB, CAO y W. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las resuelvo. Entonces, reviso, la resuelvo. ¿Cuánto me dio mi TAB? Listo, mi TAB me dio menor de 500, está ok. Pero mi AO me dio mayor de 300, no me cumple. Entonces ahora paso a los AO. Entonces, a los AO, ¿cuánto le coloco? A los AO en cada ecuación, ¿cuánto le coloco? 300, profe. Entonces acá le coloco 300. Y cuando le coloco 300, entonces vengo y reviso
¿Cuánto me da la tensión? Incógnitas que AB, AC y W. Entonces, si esto no me excede 500, está ok. Si esto no me excede 500, está ok. Y ahí los valores. ¿Listo? Preguntas ahí de esa parte. ¿Quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas. Y yo no podría sustituir digamos, en el AB los 500 y en el CAO los 300 de una vez para hallar, digamos, el valor del TAC. No, no. O sea, tiene que ser solamente en TAB o en un CAO. Así es. Porque sabes que Ah, ok. estás hallando la tensión máxima. Ah, ok, profe. Entonces aquí parece que el que alcanza el valor máximo es el OC, ¿de acuerdo? Entonces aquí, el OC, ¿cuál es el que falta? El OA. Entonces aquí el OA es el que está alcanzando el valor máximo de 300 newton. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas ahí de ese ejercicio? ¿Dudas, preguntas de ese ejercicio? Entonces para los otros es lo mismo, ¿no? Entonces para los otros es lo mismo, solo que solo son dos cables, creo que son los otros, creo que son dos cables. Bueno, este no. Este tampoco. Entonces este dice, en cada uno de los cables no puede ceder 300 libras. Entonces en mi ecuaciones primero evalúo este y despejo que este no me dé más de 300. Si me da más de 300, entonces vengo y evalúo este y ahora pues